Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues damos nuevamente, ¿verdad?, la bienvenida a este tiempo de devocional, un tiempo de reflexión de la palabra, esperando que sea, pues, de gran edificación, que sea de reflexión y sobre todo, ¿verdad? No nada más es escucharla y reflexionar en ella, sino ponerla por obra. Debemos de estar conscientes, ¿verdad?, que la palabra del Señor es para ponerla por obra. Si no, pues de nada valdría, ¿verdad? Que estemos nosotros esforzándonos para aprender más de Dios si no lo vamos a llevar a cabo. Pero bueno, pues vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno. Todos sabemos que Dios es bueno, es misericordioso, bondadoso. Y además el Señor está dispuesto a perdonar los pecados, ¿verdad? De todo aquel que de corazón sincero pide perdón por ellos. El Señor Jesús pues murió en esa cruz por nosotros, derramó su sangre para precisamente poder eh, pues limpiarnos de todo pecado. Y sabemos que Dios pues no se complace por la muerte del impío, sino que lo que desea es que entreguemos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra voluntad al Señor. Y pues ya que, pues si queremos ser hijos de Dios, debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y pues como nuestro Salvador. Y pues sabemos que Dios es un Dios celoso de igual manera, ¿verdad? Cuando una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, nos da esa potestad de ser hechos hijos de Dios, pero también, pues Dios es un Dios celoso que tampoco se complace, ¿verdad? De quienes en sus corazones tienen ídolos. El tener un ídolo en el corazón no es precisamente, ¿verdad?, en tener una imagen, sino que hay muchas maneras de hacernos ídolos en los corazones. Pueden ser lo material, pueden ser los hijos, el esposo, pues la familia, el trabajo, inclusive hasta eh, los mismos amigos, también podemos hacer ídolos de ellos. Pero bueno, sabemos que Dios no puede ser burlado y por ello debemos de tomar una buena decisión, ¿verdad? La decisión pues, de aceptar que somos pecadores, que no podemos nosotros mismos agradar a Dios y abandonar el pecado por nosotros mismos, sino que necesitamos la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo para que nos esté guiando, para que nos esté redarguyendo, ¿verdad? Cuando hacemos algo incorrecto. Y bueno, pues eso es lo que Dios desea. Una vez que nosotros hemos entregado nuestras vidas, pues viene la ardua tarea, ¿verdad? De vivir en santidad, de caminar en la presencia del Señor, de caminar en obediencia. Pero entendamos algo, ¿no? Tenemos una lucha muy fuerte contra el pecado, pero no precisamente es de que el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Que es Satanás, que son los demonios, sean los que siempre ellos estén incitándonos. Sabemos que él es perverso, él es un ser que no tiene misericordia, es un ser que engaña, que miente, esa es su naturaleza, pero también debemos estar conscientes de algo. El pecado, eh, pues también está en nosotros. El pecado está en este cuerpo, en esta carne. Esta carne se complace en pecar. Eh, Aunado a eso, pues tomamos malas decisiones por la influencia que hay, ¿verdad?, de nuestro ser, en nuestro pecado, nuestra propia concupiscencia. Pero también hay un arma también muy letal, ¿verdad? Para que los hijos de Dios o el mundo entero caiga también en pecado y caiga en errores. Y eso pues son las malas decisiones, pero también son las malas amistades. Es decir, que una mala amistad también puede impulsarnos, ¿verdad?, a pecar. Es como, digamos, tenemos esos brincolines, ¿no? Que entre más nos impulsamos, pues más altos, ¿verdad? Más alto brinca una persona. Bueno, pues algo así es como fuera podría ser una mala amistad. Tenemos un mal pensamiento, tenemos una mala idea, una decisión incorrecta y muchas veces las malas amistades nos impulsan, ¿verdad? A poder consumar ese error, ese pecado. Y es como comentaba, ¿verdad? Es como un brincolín, ¿verdad? Que da impulso. Así muchas veces son las malas decisiones. Entonces, por eso la importancia de caminar en santidad, pero también de elegir buenas amistades. Es por eso que este devocional, que lo he titulado Mi carne
las malas decisiones y las malas amistades. Mi carne, las malas decisiones y las malas amistades. Y bueno, pues ¿a qué refiere? Pues sí, ¿verdad? Este cuerpo, esta carne se complace en pecar, pero cuando tomamos malas decisiones, pues de igual manera consumamos el pecado y todavía pues tenemos ese impulso, ¿verdad? Por las malas amistades. No hay algún freno, ¿verdad? No hay algo que nos diga o nos dé un buen consejo y diga, ¿sabes qué? No lo hagas, reflexiona. Es muy pocas las ocasiones en que puede llegar a hacer eso, pero cuando tenemos alguna amistad que no, pues que no es temerosa de Dios, pues qué consejo puede dar, ¿verdad? Y no es porque uno sepa dar buenos consejos, sino simplemente que uno se basa en las escrituras y el consejo proviene del Señor. El consejo es de Dios porque usamos las escrituras para aconsejar a quienes lo necesitan. Pero quienes no tienen temor de Dios, pues realmente, ¿qué consejo se podría dar, verdad? Aparentemente puede ser un buen consejo, pero si no está, si no es por medio de las escrituras, pues es un consejo y es un pensamiento meramente humano. Vamos a leer lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7. Voy a leer del versículo 14 al 23, que habla precisamente de esto. Dice la escritura, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y pues vemos que lo que Pablo, ¿verdad? Lo que expone aquí Pablo, lo que habla Pablo a los corintios, perdón, a los romanos, sabemos que Pablo pues lo que hace es de que explica, ¿verdad? Que el cuerpo se deleita en el pecado. Pero cuando conocemos y entregado nuestras vidas a Cristo, el Espíritu Santo nos recuerda la ley de Dios, es decir, nos recuerda sus mandamientos. Y pues eso nos hace reflexionar, ¿verdad? En lo que vamos a hacer o vamos a hablar. Pero pues si en algún momento ya hemos cometido la falta, el Espíritu Santo nos amonesta, ¿verdad? Para pedir perdón a Dios y no volver a cometer esa falta. Porque dice que sabemos que la ley es espiritual, es decir, la ley y el Espíritu Santo nos habla, ¿verdad? Su palabra cae en nuestros corazones, el Espíritu realmente quiere obedecer a Dios, pero dice, pero más yo soy carnal vendido al pecado. Cuando nos movemos en un ámbito natural, es decir, que no nos enfocamos en lo espiritual, no hacemos caso a Dios por medio de su Espíritu Santo, pues ¿a qué se vende el pecado, el cuerpo, verdad? Pues se vende el pecado, porque realmente, dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Muchas veces, hermanos, lo que pasa con nosotros es de que tenemos la intención de hacer algo bueno, tenemos la intención de agradar a Dios. Cada día en las mañanas, ¿verdad? Nos paramos, oramos al Señor, le damos gracias, ponemos el día en las manos del Señor y salimos pues con ese gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Salimos queriendo agradar a Dios. Pero llega un momento, hermanos, en el que pues por cualquier cosa, en medio del tráfico, en medio de circunstancias adversas, ¿verdad? A las que nosotros ya nos predisponíamos a hacer y no salen bien, pues ¿qué es lo que sucede, verdad? Sale el yo interior, sale a flote el pecado, sale a flote, se mueven los sentimientos de la carne, a lo mejor el enojo, la ira, la contienda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo que aborrecemos, porque realmente cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, pues estamos aborreciendo ya el pecado, como el Señor aborrece el pecado. Entonces, hacemos, dice el verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, sabemos y estamos conscientes que la ley de Dios es buena, es legítima, es palabra de Dios que sale del deseo del corazón para cómo quiere que se conduzca el hombre.
pero hacemos cosas que aborrecemos, hacemos cosas que no, que la ley se aprueba que es buena, porque estamos haciendo lo contrario a lo que Dios está pidiendo. Entonces, muchas veces nosotros, o el ser humano, y eso se da mucho en la iglesia, hay muchas doctrinas que se enseñan por medio de esto, y para todo, pues, es que el diablo, es que Satanás, es que esto, es que el otro, pero realmente parecería que le estamos dando la gloria más a Satanás que a Dios mismo. Esto ya lo he comentado anteriormente, porque realmente no estamos reconociendo que no es muchas veces Satanás el que nos mueve al pecado, sino es nuestro yo, nuestro interior, son nuestros propios pensamientos, la concupiscencia del hombre, es la que nos mueve a pecar, es la que nos mueve a querer gozarnos en los deleites de la carne. Eso es lo que nos está moviendo. Entonces, de por sí el bien no mora en el hombre, no mora en nosotros. Y ahora que tenemos el Espíritu Santo, entonces existe esa lucha entre agradar a Dios y agradar a la carne, agradar al pecado, darle gusto al cuerpo, a nuestra carne, deleitarnos en el pecado, pero el Espíritu nuestro entonces quiere deleitarse en la ley de Dios. Entonces, esa es la lucha. Dice el verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Pablo lo reconocía, dice, es que en mí no mora el bien. ¿Por qué? Por la concupiscencia que hay en el hombre. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, a pesar de que nosotros nos deleitamos, ¿verdad? En la ley de Dios, queremos hacer el bien, pero muchas veces la carne se retrae, la carne quiere salir a flote y quiere entonces que todo lo demás que el alma quiere estar por encima, ¿verdad? Del espíritu, sobre las leyes de Dios, sobre los mandamientos del Señor. ¿Y qué es lo que hace? Nos mueve, ¿verdad? Nos mueve a hacer el mal. Entonces, eso es en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestra carne, en cuanto a lo que nosotros tenemos esa lucha. Porque dice el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, es decir, en mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Y dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de qué? De mi mente, dice. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, ya estamos hablando de la voluntad del hombre, ya estamos hablando de la voluntad. Cuando la escritura habla de la mente, está refiriéndose al alma, a los pensamientos, al raciocinio, a eso está refiriéndose la escritura. ¿Y qué quiere decir? Pues que es la voluntad del hombre. Es decir, en mis miembros se revela la ley contra en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Es decir, ya empiezan a moverse las voluntades humanas. Por ejemplo, yo sé si alguien, por ejemplo, anteriormente, ¿no? Que se dedicara, no sé, eh, a la bebida alcohólica, pero él entonces sabe que no debe ya beber, ya no debe emborracharse, como dice la escritura. Pero ¿qué pasa? Empieza la lucha entre la voluntad, la carne y la ley de Dios. Entonces, todo eso va contra la ley de mi mente, dice, se revela contra la ley de mi mente y empieza la lucha de la voluntad del hombre. Empieza esa lucha entre que lo hago, no lo hago, pero a final de cuentas, pues es la voluntad de la decisión también de cada quien, el querer hacer o el dejar de hacer. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Esto, pues obviamente lo estamos hablando en cuanto a la carne. Cuando la voluntad empieza a moverse y empieza a ver esa lucha, entonces entra ya también ahí, lo que ahí también tenemos nosotros son las decisiones. Yo decido obedecer la ley de Dios o decido dejarme llevar por el pecado. Si yo decido obedecer a Dios, entonces estoy tomando buenas decisiones, pero si me dejo llevar contra la ley del pecado, son malas decisiones que traerán consecuencias. Entonces, vemos que Pablo, ¿verdad? Todo esto que expone, el cuerpo se deleita en el pecado y cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, pues el Espíritu Santo nos recuerda de esa misma ley, ¿verdad? Y como les decía, pues los mandamientos nos revelan la voluntad que Dios quiere que tengamos nosotros, que con la cual vivamos nosotros para agradarle.
y que pues las leyes que están en el cuerpo, la ley de Dios es, más bien las leyes de Dios, lo que hacen es de que nos previenen, nos dicen no hagas esto porque puede haber consecuencias. Pero la ley del pecado, que son mis miembros, dice pues yo lo hago porque en eso me deleito. Entonces es una lucha fuerte, es una lucha que, pues que sabemos todos, ¿verdad? Que es ahí, es una batalla. La batalla espiritual se libra en la mente del hombre. Ahí es donde se libra. Dice Pablo, igual habla también de los argumentos, ¿verdad? Hay argumentos en los cuales también se empieza a liberar esa batalla en nuestra mente. No es una batalla espiritual que yo tenga que estar peleando contra un demonio, contra el diablo, sino soy yo mi propio enemigo y el enemigo que tenemos de nuestras almas, que es Satanás, que muchas veces también nos incita a hacer tal o cual cosa, pero primeramente soy mi primer enemigo, el enemigo más letal que puedo tener es mi propia carne. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo quiere deleitarse, ¿verdad? En esa ley del pecado y entra en su función Satanás de igual manera, ¿verdad? Poniendo tentaciones, haciendo cosas también para tentarnos, pero debemos entender que somos nosotros los que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestros pensamientos, de esos deleites que a Dios no le agrada. Por otro lado, entra la mala influencia de las malas amistades. Esa influencia que de igual manera, ¿verdad? Eh, se da mucho, ¿verdad? En las amistades que no son correctas, amistades equivocadas. Voy a leer lo que habla Pablo en 1 Corintios 15, 33 y 34. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, no se dejen engañar. Más bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no conocerlo. Entonces, eso que escribe Pablo es un refrán que era muy popular, muy usado en aquellos entonces, pero que pues, tiene una gran verdad y aún sigue también aplicando en nuestros tiempos, ¿verdad? Podemos aplicarlo en lo que estamos haciendo, por decirlo, en esos devocionales. Estamos aprendiendo lo que Dios pide de nosotros y lo que desea que hagamos para agradarle. Entonces, pero cuando las malas amistades no son correctas, lo aprendido lo echamos a la basura. Entonces, lo que aprendemos lo echamos a la basura para obedecer a los placeres de la carne, que son pecado y que nos apartan de Dios. Pero mucho tiene que ver también las amistades. Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Yo tengo una buena costumbre de leer la Biblia, de ir a la iglesia, y una mala amistad, y más cuando hay una debilidad también en el hombre, no hay una voluntad firme en el hombre de seguir y continuar con las cosas de Dios, pues ¿qué hacen? Nos apartan, ¿verdad? Nos apartan de ello. Entonces, son refranes que usaban en aquellos entonces y Pablo se los hace ver de esa manera, ¿verdad? Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Entonces, pues sabemos que Dios es bueno, es bueno y todo lo que aprendamos de Él debemos de llevarlo a cabo, debemos guardarlo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Proverbios 13:20, les voy a leer también la traducción del lenguaje actual, dice, quien con sabios anda, a pensar aprende, quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Proverbios 27:5 y 6. Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu amigo cuando te besa. En el primer proverbio que leímos en 13:20, dice que con quien sabios anda a pensar aprende. Es decir, cuando alguien, hay un dicho muy popular, ¿verdad? Que así como Pablo se los decía, dice, quien con, lo, eh, quien con lobos se junta, a aullar se enseña, ¿verdad? Aprende a aullar. Entonces, es lo mismo cuando nos juntamos con gente sabia, pues aprendemos a ser hombres pensantes, a meditar, a tomar buenas decisiones, a calcular las cosas, aprendemos también pues a dar buenos consejos de igual manera, ¿verdad? Pero con quienes no comparten la palabra de Dios, con gente que no conoce de Dios, pues dice,
quien con tontos se junta, así lo traduce esta versión, acaba en la ruina. El Proverbios 27:5, que también leí, dice, quien de veras te ama te reprenderá abiertamente. Cuando nosotros amamos, cuando tenemos o estimamos a alguien, a un amigo, familiar, pues lo reprendemos. Realmente cuando hace algo indebido, lo reprendemos. Y dice el verso 6, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu amigo cuando te besa. Es decir, ahí se demuestra el amor, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Precisamente a los hijos, cuando uno los corrige, pues ellos no asimilan que lo que se les hace, se le hace por amor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el escritor de Proverbios, Salomón, está expresando, ¿verdad? Y dice, más te quiere tu amigo cuando te hiere. A veces pensamos que los buenos consejos hieren nuestra alma, hieren nuestro corazón, pero no es así, sino que realmente un buen consejo incomoda, dicen la verdad incomoda, ¿verdad? Entonces, cuando se da un buen consejo, pareciera que hiere uno a la persona. Hay veces que no queremos escuchar ciertos consejos porque queremos hacer nuestra propia voluntad, pero los que no son amigos, pues, ¿qué van a decir, verdad? ¿Qué tienen que decir? Pues sí, hagámoslo. Así lo podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Precisamente Salomón, después de tener buenos consejeros, terminó él haciendo su voluntad. Su hijo, quien fue el sucesor del trono de este Salomón, pues de igual manera, ¿verdad? También hizo cosas que no eran buenas, no eran correctas. Fue a pedir consejo a los sabios, a los ancianos, a los hombres ya de edad. Fue a pedir consejo y le dieron un consejo, él no le pareció y fue con los jóvenes. ¿Y qué pasó? Les dijo, pues ahora cárgales la mano, ahora trátalos más todavía, endurece tu mano con ellos. ¿Y qué sucedió? El reino se dividió. Entonces, hay que aprender también a elegir amistades. Proverbios 18:24 en la Nueva Traducción Viviente dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Entonces, ¿qué consejos de quién? De Salomón mismo. Salomón en su eh, juventud y parte de el ser ya un hombre ya adulto, maduro, pues hizo de su vida cuanto a él le plació. Pero ya cuando llegó a la vejez, entendió muchas cosas. Entonces, escribe el libro de Proverbios y es ahí donde él ya está dando una buena consejería. Todo lo que él vivió y dijo, bueno, pues yo hice de esta manera, pero no fue bueno. Ahora da consejos. Tuvo que experimentar. Lamentablemente tenemos un dicho aquí que decimos, nadie experimenta en cabeza ajena. Y eso es algo que no debemos nosotros de dar pie a ello, ¿verdad? ¿Para qué sufrir si ya vimos a alguien más que pasó por una situación así? Entonces, eso pues no parece coherente realmente, ¿no? Pero ¿cuántas veces no lo hemos hecho? Entonces, el dar un buen consejo, el aceptar un buen consejo, va a traer muchos beneficios a nuestras vidas. Pero, pues de igual manera hay que cuidar también las amistades, hay que también considerar que es mi concupiscencia la que me quiere hacer pecar, no siempre estar diciendo que el diablo, que Satanás, no, no, no. Reconozcamos que el mal está en nosotros, en nuestra carne, que debemos aprender a tomar buenas decisiones y también a tener buenas amistades. Dios es bueno, hermanos, Dios es misericordioso y bueno, pues Dios tiene consejo toda situación que nosotros estemos pasando. Le damos gracias a Dios esperando que pues haya sido de grande bendición, que Dios sea el que obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos haga entender que nada hay que podamos hacer correctamente si no es por el consejo de Dios. Y pues que Dios les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde, sigamos escudriñando las Escrituras, sigamos leyendo la palabra, estar en oración. Y bueno, pues de igual manera, ¿verdad? A aquellos que no han entregado su vida al Señor, pues háganlo, entreguen su vida. Si están viendo este video, bueno, pues quien les haya dado esta recomendación, acérquense a Él,
y que les guíen en una oración, que les guíen en cómo pueden también ustedes entregar su vida al Señor, qué es lo que deben hacer, buenos consejos que les puedan dar ellos también. Que el Señor les guarde y bueno, pues nos estaremos viendo si el Señor permite. Nos vemos para la próxima. Bendiciones y que se encuentren bien.